Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Bienvenidos al programa Hablando con Energía, un espacio de encuentro para la clase obrera. El día de hoy tendremos como invitada especial a Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional y vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Tania, a un nuevo programa de Hablando con Energía. Esta es una vitrina donde la clase trabajadora venezolana expone su punto de vista en materia política, operativa y económica para el resto del país. Gracias por la invitación, vale, bienvenido al programa, que entiendo es nuevo, ¿no? Tania, la clase obrera venezolana juega un papel determinante en la transformación del Estado. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel que debe jugar en esta revolución? Bueno, fundamental. La clase obrera tiene que ser la vanguardia. Primero porque históricamente, teóricamente le corresponde a la clase obrera estar a la vanguardia de los cambios políticos. Pero específicamente en el caso de Venezuela, la clase obrera tiene que ser la cabeza de las transformaciones. Te pongo un ejemplo, nosotros tenemos que dejar atrás definitivamente como país en esta fase nueva de desarrollo, de reencuentro, de reconciliación, de avance revolucionario que estamos emprendiendo. Tenemos que dejar atrás la cultura rentista, tenemos que dejar atrás la Venezuela rentista y tenemos que usar al petróleo como pulmón para desarrollar otras áreas de la economía. ¿Cómo se hace eso sin trabajadores? ¿Cómo se emprende, cómo se crea, cómo se conocen los procesos, cómo se ejecutan con eficiencia cada fase del trabajo si no se cuenta con la clase trabajadora? Por eso yo creo que la responsabilidad que tiene ahora la clase trabajadora es fundamental porque tiene que apropiarse de ese rol. Si tú me preguntas ahorita cuál es el papel que le corresponde en este momento específicamente a la clase trabajadora, bueno, apropiarse de ese rol, apropiarse del rol de estar a la punta de lanza de esta transformación que nos está exigiendo el país y nos está exigiendo el momento que vive la humanidad entera. A Venezuela le corresponde un lugar muy especial y en ese lugar especial los trabajadores tienen mucho que aportar, pero tienen que hacerlo desde la conciencia de lo que son, del rol que les corresponde jugar. Yo creo que ahorita en esta fase la clase trabajadora debe, por ejemplo, tomar el lugar que ha tomado en el campo de lo político el pueblo venezolano. Si Venezuela ahorita está en pie, si nosotros somos una república todavía integrada, porque el pueblo tiene que saber que lo que querían era dividir este país en territorios de nadie para saquearlo. Si nosotros todavía somos una república y estamos viviendo en paz, lo hemos hecho porque el pueblo venezolano, desde el punto de vista político, se apoderó del espacio que le corresponde y tomó conciencia de que no se lo iba a dejar quitar, tomó conciencia de que era su lugar en la historia. Y nosotros hemos venido ante todas las arremetidas violentas, terroristas, de guerra que nos han querido imponer, nosotros hemos venido con un discurso de paz, de constitución, de democracia y hemos logrado vencer, porque existe esa conciencia de clase en la mayoría del pueblo venezolano. Ahora, a la clase trabajadora, en este momento, mira, me encanta que hablemos de eso empezando el 2021, porque nos toca, ¿no? Nosotros tenemos, empezando la Asamblea Nacional ahora, que gracias al pueblo venezolano fue electa diputada, nosotros tenemos una ley antibloqueo, que es el punto de partida para un montón de cambios y de, ¿cómo se llama?, de iniciativas que tiene que tomar Venezuela para defenderse del ataque. Eso significa, eso implica cambios sustanciales en la forma de hacer las cosas. ¿Y quiénes principalmente lo tienen que hacer? Los trabajadores y las trabajadoras, pero principalmente los trabajadores y las trabajadoras de la industria petrolera, que es nuestro principal recurso. Creo que ese es el rol que nos toca ahora desarrollar. Ciertamente la clase obrera petrolera es un sujeto histórico y científico de transformación. Ahora, ¿es suficiente tener al presidente Nicolás Maduro como un presidente obrero para lograr la transformación del Estado? No, hay que cambiar la cultura. Es difícil y no se va a hacer de la noche a la mañana, no se puede decretar, porque hay que cambiar la cultura. Nosotros heredamos un Estado
elefántico, burocrático, piramidal, que va a contracorriente de lo que tenemos que hacer si queremos hacer una revolución. El cambio de ese Estado a el Estado que realmente necesitamos, que es un Estado popular, que es un Estado creativo, que es un Estado que acompaña el proceso de cambio, lo tienen que hacer los trabajadores y las trabajadoras, pero no puede solamente el presidente, tenemos que hacerlo en conjunto. El cambio de esa cultura, cada vez que el presidente dice, mira, yo les pido a los diputados, por ejemplo, que salgan a la calle, que me ayuden a combatir el vicio de la corrupción, el cáncer de la corrupción, que supervisen los procesos, ¿verdad? Que hagamos de cada institución, de cada fase productiva, un proceso eficiente, transparente. Nos los está pidiendo, ¿por qué? Porque no puede él solo, porque ahorita, fíjate, nosotros tenemos que evaluar como venezolanos, después de todo lo que hemos vivido, todo lo que vayamos a evaluar en nuestra vida, tenemos que evaluarlo en dos escenarios. Uno es el escenario de la agresión, porque nosotros somos, obviamente, ahorita nadie, por muy de oposición que sea, puede negar que nosotros somos un Estado bajo asedio y bajo agresión, porque quedó demostrado con todo el show de Guaidó, con toda la barbaridad que hizo Guaidó desde la Asamblea Nacional, que hizo la Asamblea Nacional que recién sale. Y el otro escenario es el escenario constructivo. Por eso el presidente dice, con esta mano combatiendo y con esta otra construyendo. Tania, porque hay que evaluarlo desde allí. necesitamos irnos un breve corte, y en el siguiente segmento continuamos desarrollando la respuesta. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Ya estamos de vuelta con su programa Hablando con Energía. Hoy contamos con la invitada Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional, la cual en el segmento anterior quedó pendiente de completar una pregunta que le realizamos sobre si era suficiente con tener un presidente obrero para construir la patria revolucionaria. Gracias, Manuel. Bueno, sí, mira, te comentaba que tenemos que evaluar los escenarios, todos los venezolanos, donde quiera que estemos trabajando, con esos dos elementos, ¿no? Con el elemento de la agresión y con el elemento de la construcción. En el caso de petróleos, de los trabajadores petroleros, ya que estamos hablando con energía, ¿verdad? Han sido víctimas ahora de dos atentados directamente a las refinerías en los últimos meses. Dos que hemos hecho público. Bueno. Hemos tenido muchísimos más que hemos logrado detectar a tiempo. Bueno, lo que es importante comprender cada trabajador de la industria petrolera es que eso es parte de la agresión. Cuando se habla de que Venezuela está bajo asedio, cuando Donald Trump dice todas las opciones están sobre la mesa, cuando firma un decreto donde dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, no implica que van a mandar unos marines y van a desembarcar en las costas, aunque también han amenazado con eso. Pero cuando ellos desatan la agresión porque se quieren apropiar de PDVSA, esa es la razón, se quieren apropiar del petróleo venezolano, la guerra se manifiesta así, con el sabotaje que viene desde afuera, pero que también viene desde adentro. Entonces, hay que evaluarlo desde ese punto de vista. Cada proceso constructivo tiene que tener en cuenta que debe neutralizar esas agresiones que son soterradas, que no se ven, que ocurren en el terreno. Porque por algo lo llaman los teóricos guerra híbrida, porque es una guerra que se mimetiza en los procesos y busca infiltrarlos desde adentro para sabotearlos. Entonces, te respondo la pregunta, no lo puede hacer solamente el presidente, no lo puede hacer solamente el gobierno, no lo puede hacer solamente el partido, tenemos que contar con una clase trabajadora que se empodere del momento histórico que estamos viviendo y que aprenda el proceso y se lo apropie. No es nuevo en Venezuela. Aquí nosotros vimos en el 2002 la refinería de Amuay, que es la refinería segunda más grande del mundo, la paralizaron desde adentro. O sea, eso es una cosa que uno lo cuenta afuera. Yo como diputada he ido a foros internacionales y cuando cuento que los trabajadores, que el propio venezolano, trabajador de PDVSA, paralizó la industria petrolera, en ese momento era la tercera industria del mundo, la paralizaron completamente, que sabotearon los oleoductos,
que pararon a Moai, que, era que es la segunda refinería más grande del mundo, la paralizaron y la sabotearon, que destruyeron los sistemas informáticos, no lo pueden creer. ¿Pero por qué? Porque este tipo de agresión, la del siglo XXI, de esas potencias que necesitan apropiarse de los recursos estratégicos de las naciones, en el caso de Venezuela del petróleo, ese tipo de agresión es así, es híbrida, es de cuarta generación, es multimodal, pero sobre todo busca penetrar y sabotear las estructuras internas de poder. Entre esas es vital el poder de la fuerza trabajadora, por eso volvemos al comienzo. Tenemos que tener la conciencia de que este es el momento que estamos viviendo, tenemos que tener la conciencia de que la defensa de nuestra patria, porque yo no estoy hablando solamente de un proyecto político, yo estoy hablando de la defensa de Venezuela. Venezuela es un país al norte de América del Sur, que tiene una costa caribe gigantesca y hermosísima, envidia de los demás países, es la primera reserva petrolera del mundo, es la segunda o tercera reserva de oro del mundo, tiene un territorio que se llama Arco Minero, que es más grande que Cuba. La quinta en gas. Que es la quinta en gas, que es más grande que la República de Cuba, más grande que República Dominicana, y que está repleta de diamantes, de hierro, de coltán, de bauxita, de torio. Eso es lo que es Venezuela. Y cada venezolano que esté en este momento en un puesto de trabajo, sea cual sea un gerente, o sea un obrero operativo, o sea un obrero calificado, lo que sea, tiene que tener conciencia de que lo que estamos defendiendo es ese país, esa nación que además tiene una población joven, formada, con acceso a tecnología, con formación universitaria, con acceso libre a la información de todo el mundo. O sea, nosotros tenemos todo para ser una potencia, pero tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que defender ese derecho que además nos los hemos ganado porque nosotros no hemos agredido a nadie, lo que hemos hecho es trabajar. ¿Y cómo lo defendemos? En el puesto de trabajo. Si a ti te corresponde, tú dices, bueno, yo quiero defender a mi país, ¿cómo lo hago? No te tienes que ir a alistar en la milicia, aunque es bueno que lo hagas también para que tengas esa formación. En tu puesto de trabajo, cuando tú veas que alguien parece que está saboteando, seguramente está saboteando. Cuando tú veas que alguien parece que estuviera retardando los procesos, seguramente está retardando los procesos. Cuando tú ves que alguien parece que se está apropiando indebidamente de las cosas, o sea que es un corrupto, probablemente sea un corrupto. Entonces, la formación, la organización, la unidad y la conciencia son los que nos van a dar el éxito en esta parte. Yo creo que ustedes están haciendo un buen trabajo en ese sentido. En el 2002 la refinería, el complejo refinador Paraguaná era la primera en el mundo. Luego que Reliance en la India hizo su refinería, pasamos a hacer la segunda. Ahora, si bien es cierto, y estamos asumiendo como un hecho real, que los Estados Unidos transforman sus políticas de ataque, a partir del año 2002, que la clase obrera fue la única fuerza que contuvo el paro petrolero, se ha venido desarrollando una política de desmoralización y despolitización de la clase obrera. Ante eso, la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad histórica. Esta nueva Asamblea Nacional que el pueblo venezolano, que nosotros como pueblo nos hemos dado, ¿cuál va a ser el papel fundamental que jugará la Asamblea Nacional ante esta realidad? Mire, bueno, nosotros somos, en este caso, yo creo que el papel fundamental lo tienen los trabajadores. La organización política y la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros estamos para hacer las leyes, nosotros estamos para acompañar ese proceso desde el punto de vista jurídico-legislativo y en la función que sí podemos ejercer un rol fundamental y apoyar es en la función contralora, ¿no? Es decir, en esta fase de la revolución, nosotros venimos de una constituyente, de la cual yo fui vicepresidenta. Esa constituyente tenía una comisión de trabajadores y trabajadoras que hizo un trabajo de evaluación de todo lo que le corresponde a ese sector. En materia legislativa nosotros tenemos una legislación de avanzada, desde el punto de vista laboral por lo menos, con la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras que aprobó el presidente Chávez en su tiempo. La ley orgánica de las trabajadoras y los trabajadores de Venezuela es ley vanguardia en el mundo. Ahora, en el mundo. Continuemos desarrollando la respuesta en nuestro próximo segmento. Ah, ok, está bien.
Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Ya de regreso en su programa Hablando con Energía, con la diputada Tania Díaz, que dejamos una pregunta al aire. ¿Cuál es el papel de la Asamblea Nacional en la recomposición y remoralización de la clase trabajadora? Bueno, te decía, Manuel, que el presidente Maduro nos pidió ayuda, en el sentido de emprender esta nueva etapa de su gobierno y de esta etapa de la revolución bolivariana, de la mano, codo a codo, con los sectores de la vida nacional. Entonces, la Asamblea Nacional tiene una función muy importante que se ha dejado de lado producto de toda la situación política, que es la función contralora. Le corresponde a la Asamblea Nacional ser el órgano revisor, contralor de la acción del Ejecutivo y de otros poderes públicos. Entonces, lo que nosotros tenemos, ya estamos en este momento haciendo la planificación para que cada sector de la Asamblea Nacional se vaya. O sea, la Asamblea Nacional no va a ser una instancia de puertas cerradas, no vamos a quedarnos encerrados en el Palacio Federal Legislativo, ni vamos a ir solamente los martes y jueves a sesiones plenarias. Queremos y vamos a hacer una Asamblea Nacional de puertas abiertas, de puertas abiertas, pero también de despliegue territorial y sectorial de cada uno de los diputados y de las diputadas. ¿Para qué? Para recoger. El presidente Maduro dijo, y Chávez también lo dijo, nosotros somos una revolución en etapa constituyente. La experiencia de la constituyente es fundamental porque tú recoges de la experiencia popular, recoges de la vida cotidiana, del desarrollo cotidiano de los pueblos, recoges el planteamiento central y eso lo conviertes en leyes, lo conviertes en nuevas instituciones que después se forman parte ya de la acción ejecutiva y así surgieron consejos comunales, así surgieron los CLAP, así surgieron muchas instancias de gobiernos que ya nosotros tenemos 12 leyes orgánicas que manejan el poder popular que se hicieron a través de esa propuesta que es el pueblo legislador. Entonces, en esta fase habrá seguramente diputados y diputadas que estén metidos en los campos de producción petrolera, que estén metidos en los sindicatos y en las vocerías de los trabajadores y trabajadoras para cumplir ese rol, para cumplir el rol contralor y el rol legislativo que es el que nos corresponde. Tania, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional tiene una tarea inmediata, la reconciliación. Pero antes de la reconciliación debemos tener justicia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, se ha designado una comisión que por cierto la preside un diputado de la oposición, el diputado Brito, preside esa comisión, una comisión para investigar el crimen de agresión contra la patria, porque ese es el nombre jurídico correcto, que cometieron las directivas de la Asamblea Nacional que cesó funciones el 5 de enero. ¿Por qué hay que investigar eso? Bueno, porque el daño que se le ha hecho al país es terrible, no solamente desde el punto de vista económico, no solamente que se han robado, por ejemplo, para los trabajadores y trabajadoras petroleras, Citgo, que es muy bueno también decir qué significa Citgo, creo que son 3.500 estaciones de servicio que tiene en Estados Unidos. Es el 40% de las estaciones de servicio en los Estados Unidos. Creo que tiene 3 refinerías. Tiene puertos de embarque, y eso se lo robaron en la nariz de todos nosotros, el conciliábulo corrupto y criminal entre Juan Guaidó y Donald Trump, por ponerle rostros de personas. Pero decir, entre la clase política aquí que se alió con los intereses norteamericanos y la élite corrupta que gobierna en Estados Unidos. Bueno, se robaron esa empresa, se la robaron a los venezolanos y las venezolanas. Eso significa que hay ingresos que no estamos recibiendo, que necesitamos para desarrollar la industria nacional, para producir, para llevar alimentos y salud. Eso significa que están muriendo en este momento niños y niñas, que yo fui, Manuel, un familiar mío, y gracias a ese convenio de Citgo que daba ese programa de salud que tenía Citgo, mi familiar está aún con vida y esos niños están muriendo porque ese dinero ahora no entra, producto de la acción criminal de esos diputados y diputadas. Entonces se generó, para responderte, una comisión de la verdad, una comisión investigadora de esos hechos que preside el diputado Brito, ahí está el diputado Ugbel Roa, también del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la joven diputada Vanessa Montero del Partido Somos. Ellos van a hacer una investigación, como debe ser,
para investigar todo ese daño que se le ha hecho al país, que no solamente es desde el punto de vista económico, hay un daño moral, hay un daño a la familia venezolana. Hay familias que fueron divididas producto de la agresión económica y de la otra guerra, que de esa no vamos a hablar hoy, porque si no yo ahí sí me encadeno cuando hablamos de guerra simbólica, de guerra comunicacional, de guerra cultural. Ese daño es terrible, no se puede medir, pero es un daño terrible. Definitivamente hubo un antes y un después. Definitivamente hubo un antes y un después. Se va a investigar, se va a aportar a la investigación que tiene la justicia, pero la justicia es la que tiene la pelota está del lado de la justicia. Quien tiene que hacer justicia son los órganos de justicia. Tania, apartando un poco lo interesante de la entrevista y lo interesante del tema, tenemos una temática, algo divertida, como para aligerar un poco la mente. Yo te voy a hacer una pregunta y tú debes respondérmela con una sola palabra. Yo, por ejemplo, te digo, Trump. Inhumano. Justicia. Paz. Hugo Chávez Frías. Lealtad. Revolución. Amor. Lucha. Batalla. Y victoria. Hemos concluido esta interesante entrevista con la camarada y amiga Tania Díaz, con la cual nos une una excelente amistad y un excelente trabajo. En el próximo segmento estaremos con las conclusiones de esta interesante conversación. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Luego de una interesante conversación con nuestra invitada, podemos concluir que en definitiva el trabajo, el compromiso y el esfuerzo que la clase obrera le corresponde para acompañar al presidente Nicolás Maduro, para recuperar la producción petrolera y para salvar a la patria, es inmenso. Es por eso que la organización, la unidad y la disciplina son fundamentales para esta dura batalla. La nueva Asamblea Nacional tiene el reto de la reconciliación de la patria, pero además tiene la misión de llevar justicia al pueblo venezolano luego de que una Asamblea Nacional saliente haya destruido la economía de la patria, le haya entregado a capitales extranjeros nuestras industrias como Cico y Monómeros. Es por eso que este año 2021 debe ser un año de reconciliación, de paz y de prosperidad económica.